bienvenidos a otra entrega de Sondeo y el buen provecho a los amigos que nos acompañan a esta hora, como siempre. Muchos temas como es natural. Incluido la formación del primer huracán de la temporada. Sí. Pero no parece que no nos va a afectar. Sí, y bueno, Danilo, después del trasnoche, nosotros nos fuimos de aquí, estaba la expectativa del conocimiento de la sentencia del famoso caso que envuelve a los hermanos del expresidente Medina, otros parientes y otra red de relacionados. Y no, medio gabinete tras la reja, ¿verdad? Entonces, un caso muy sonado, mucha plenafernaria, mucho aspaviento de parte del Ministerio Público en su momento, que levantó unas grandes expectativas en el conglomerado nacional y diríamos, esperanzas de que la corrupción con los dineros públicos realmente no esté fuera del alcance, al margen del alcance de la justicia o de la mano de la justicia. Pero mirando las cosas como se han ido desenvolviendo, después de que las magistradas, el trío de magistradas, de juezas que conocían el caso, encargadas de la sentencia, fueron enumerando situaciones encontradas, refiriendo que, por ejemplo, la magistrada Claribel, que era la titular, comenzó leyendo una cantidad de cosas y de pruebas, evidencias, dando señales de que se encontraron pruebas y evidencias a montones. Dijo que se había hecho un gran daño a la institucionalidad y un gran daño a la sociedad. Entre otras cosas, dijo esa. Otra de las juezas que tomó el turno refirió que se habían encontrado irregularidades extraordinarias o tremendas, había varios calificativos que utilizó y dice que pese a las irregularidades vergonzosas y otros calificativos más que no recuerdo ahora, pero varios, con el manejo y el desastre, ese sí recuerdo, el término desastre, encontrado en el manejo del combustible por parte de la Policía Nacional. A pesar de todo eso, no se pudo comprobar que hubo estafa estafa al Estado. Entonces, ante todas esas cosas, Danilo, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿para qué la solicitud de penas más duras, penas más severas, al que le cantaban 20 años, llevarle la pena hasta 60 años? Si las penas que se tenían no se cumplían, muchas de ellas se cumplían ni a medias, sino a veces a cuartas, y muchas veces los que se entendían estaban detrás de las rejas, estaban en la calle, inclusive cometiendo nuevos delitos. Entonces, ¿de qué vale la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio? ¿Y de qué vale la pena el empecinamiento de muchos legisladores en establecer penas más fuertes, te repito, que hasta de 60 años en el nuevo Código Penal? Si eso va a quedar como letra muerta. Si eso va a quedar como letra muerta. Si una cosa es lo que dice la normativa y otra cosa es lo que dice la realidad y la práctica. Y tú sabes que el daño a la sociedad es por varios ángulos. En sociedades más institucionalizadas se tratan de que los procesos jurídicos no se extiendan, porque cada día que tiene un proceso jurídico lo paga el contribuyente de su bolsillo. Un proceso jurídico que se ha extendido casi más de 4 años, eso tiene un costo económico severo, además del costo social, en el sentido de que la gente acaba siendo descreída, porque tanta cosa, tantos expedientes voluminosísimos. Porque es que es verdad que esos expedientes están ahí, esos expedientes fueron con mucho esfuerzo conseguidos por el Ministerio Público.
El asunto está que al ser expedientes tan voluminosos, inclusive decía una de las magistradas que a su vez un expediente tenía muchísimas variantes o elementos de prueba, diríamos secundarios, ramificaciones, que quedaban incluso con cabos sueltos y que ellas o el tribunal tenían que entonces comenzar a estudiar y darle seguimiento. Y entonces leerlo necesitaba mucho tiempo. Con documentos, con expedientes en muchas cajas, muy abultados, que le costaba a ellos, a los miembros del tribunal, pues le costaba realmente mucho esfuerzo y mucha investigación. Entonces, bueno, parecería que el Ministerio Público quería amontonar la mayor cantidad de pruebas y de evidencias justamente para que los casos no se cayeran. Pero que resulta que el gran volumen daba lugar a que el tiempo no diera para que se pudiera escudriñar todas las cosas, de atar todos los cabos, y que finalmente el tribunal, que duró 4 años y pico, entonces al final de cuentas, bueno, pues recurriera a una serie de atenuantes para que la pena a gente a las que se le solicitaban 20 años, por ejemplo, finalmente el tribunal le aplicara 7 años. Todavía, que eso es en primera instancia, porque ahora todo el mundo, unos y otros van a apelar, anunciaron que van a apelar. Yo vi a mucha gente que a pesar de condenada, risueña, satisfecha por el resultado, lo que indica que ellos esperaban que le iban a cantar otras cosas más altas. Que le cantaron 6 años y ya tiene 4 años en proceso. ¿Qué es lo que va a Fueron cumplir? 7, pero tienen 5, o casi 5 en proceso. Entonces imagínate, ahorita salen y se ríen con la muela de atrás. Tú sabes que una persona curiosa que hizo no vamos a hacer el nombre, que hizo un cálculo que dice, si es cierto lo que dicen que Alexis Medina se buscó, para usarlo en el lenguaje del tigueraje, entonces él está cumpliendo, sale ganando 2 millones de pesos por cada día que está llamado a cumplir. Hoy si es verdad eso, pues entonces... ¿Tú sabes lo que es un expediente de más de 5.000 millones de pesos? Sí. Más de 5.000 millones de pesos. Lo que eso le costó en principio, lo que se sacó del Estado de manera irregular. Pero además la logística que debió emplear el Estado en horas hombres, en elementos o en agentes militares, policiales, miembros, funcionarios del Ministerio Público, los mismos jueces, todo eso que es pagado por el Estado. ¿Tú te imaginas todo lo que eso implica para que al final, como dijeran algunos por ahí, llegaron a publicar en las redes, la montaña terminara pariendo un ratón? Entonces, con eso se mandan feos mensajes realmente a la clase política que no acaba de aprender, pero a cualquier tigueraje que se le ocurra pensar cualquier cosa e irse, incluso a la juventud, que quiera ni siquiera estudiar, sino irse por la vía fácil, por la vía rápida, para hacerse de un dinero, mientras mucho más mejor, porque también, yo estoy seguro que hay mucha gente, y todos sabemos o conocemos, y lo que no sabemos lo sospechamos, que hay mucha gente pudriéndose en las cárceles, en La Victoria, en muchos otros lugares, por asuntos de pequeña monta. Entonces, esa gente están olvidados. Un tipo que se llevó un pollo y ya... Exacto. Y no es que el que se lleve un pollo, sea manilo, sea de calidad, no caiga preso. Debe caer preso, pero por el tiempo que la normativa indique. Pero no porque lo metan preso y boten la llave y que por demás vaya a, en vez de rehabilitarse o reivindicarse o regenerarse en la cárcel, vaya a salir con un máster en delincuencia, en alta delincuencia. Entonces, realmente son mensajes que se mandan muy equivocados a la sociedad. Recordemos, Danilo, que en un momento determinado, cuando un presidente en ejercicio, tú dirías que ex amigo tuyo,
Yo diría algo parecido. Sí. A un presidente en ejercicio le preguntaron, la prensa le preguntó por el tema de la corrupción. Llegó a decir, pero ¿cuál corrupción? Sí. ¿Cuál corrupción? Y bueno, terminó su gestión, comenzaron a caer presos, Y hermanos, desconocía que su hermano era superior del hermanos Estado. relacionados, y desconocía que su hermano o sus hermanos estaban metidos en lo que el tribunal ha dicho que estaban metidos. Bueno, que él desconocía eso. Y en ese momento llegó a decir, él decía que los tribunales, en vez de dejar que los tribunales se encargaran de dilucidar los casos y que entonces finalmente se impusiera o prevaleciera la verdad, la culpa o la inocencia, ya prejuzgó y decía, se trata de retaliación o de persecución política. Entonces se quiso realmente politizar los casos, politizar los expedientes. Bueno, el asunto está que dice el periódico en el día de hoy que Alexis Medina, que es hermano del expresidente Danilo Medina, perderá sus bienes incautados de acuerdo con la sentencia. También pagará unos 500 millones de compensación junto a otros encartados. Igual le toca una multa de 1.500.000. Yo no creo que sea de 1.500 millones, porque no tiene los millones al lado, sino de 1.500.000. Una borona. Si es eso así, eso es una borona. Entonces, Danilo, esos mensajes que se mandan a la sociedad son muy penosos, muy penosos. Las condenas ya, como decía, serán apeladas. La sentencia ordena el decomiso de bienes incautados, por lo menos. Ojalá que esto enviara de alguna manera, enviara alguna señal y que cuando las partes recurran, realmente las cosas se puedan recomponer un poco para un lado y para el otro, porque allí hay mucha gente que se mandó para su casa, que muy probablemente debió estar en otro sitio. Y quizás algunos debieron bajarle un poco, pero bueno, en sentido general, hay mucha frustración por estos resultados. Hay mucha frustración. Mientras tanto, tú ves que hay mucho envalentonamiento, como se trata de un sector político que estuvo en el ejercicio del gobierno, tirados a la calle, criticando a otras corrupciones o a otros hechos no claros, ¿por qué no decirlo?, atacando al gobierno. Y eso es, aunque eso sea papel de la oposición política, pero eso no debe ser el papel de gente que tiene, como diría mi viejo en su tiempo, que tiene la soga a rastro, o que anda con la soga a rastro, y que solo falta pisársela, y que si se la han pisado y la han pisado y no le ha pasado muchas cosas, bueno, ya eso es justamente por la sociedad en que tenemos, por la fragilidad de las instituciones que tenemos, o por las complicidades y las colindancias que se dan. Y tú dices malos mensajes sociales. Ayer se cumplieron 2 años de la explosión de San Cristóbal. Muchos sancristobalenses salieron a la calle tratando de que no se olvide eso. Pero eso está en el olvido. Eso Claro. se contaminó toda la escena del acontecimiento. Eso fue borrado y ya nada se dice. Y esta sociedad anda mal, anda revuelta, de cabeza para abajo y pata para arriba. Y al tener las patas para arriba, bueno, ya usted sabe que se le ve todo. Se le ve todo aunque no se haga nada, o no se haga lo suficiente por realmente sentar precedentes y realmente aplicar realmente un alto grado de salubridad, porque no andamos muy bien. La justicia a veces no le da el tiempo por los tantos expedientes, los tantos casos, lo voluminoso de los casos. Entonces, son cosas que realmente dejan mucho que desear. Hubo algunas críticas que una de las magistradas hizo entre su lectura previa a lo que era a la sentencia que se iba a dictar, a altas horas,
las 4 y pico de la mañana, por poco amanece. Sí, sí. Y ya en horas de casi con los claro oscuro Ya casi salían, tocando el amanecer. casi Ya. tocando el amanecer. Ella decía que invalidaba una comisión de juristas que el Ejecutivo por decreto designó para ayudar en el rescate de los bienes públicos que se entendían estaban en manos ajenas. Sí. Entonces eso fue un gasto para los fines, pero Y a esa gente se le dio un dinero. bueno, por lo menos ellos andaban buscándose un dinero allí, pero entonces no sé por qué, porque eso fue para auxiliar al Ministerio Público. Realmente, tú sabes que hubo gente que devolvió, y eso que devolvieron hubo que darle un % a eso que está. Exacto. Entonces quizás eso fue innecesario, porque entonces se hizo de un dinero a gente, profesionales del derecho, que a lo mejor están muy bien, sus oficinas están muy No, la bollantes. mayoría era gente de mucho apoyante, ¿no? Ajá, de mucho arraigo y abolengo. Entonces, ese es un tema. Quizás era porque se pensaba que el Ministerio Público no tenía, o tenía mucho trabajo, no tenía todas las herramientas. Eso era para ayudar. Pero entonces, según la decisión y la opinión de los miembros del tribunal, esto no encajaba dentro de la institucionalidad. Eso alguna gente lo criticó al principio y bueno, terminó en la práctica dándole la razón. De todas maneras, el esfuerzo inicial del gobierno por vender un estado de transparencia y esfuerzo por el sano ejercicio gubernamental, parece que en el camino ha sido estropeado un poco. Y vamos a ver qué sale finalmente, porque esto como que todavía eso no va a terminar, eso va a ir a varias instancias todavía. Sí, eso todavía. eso tiene que ir a instancia superior. Quién sabe si en algunos casos hasta el propio Tribunal Constitucional se recurre, porque muchas cosas cogen para allá. Sí. Entonces esa es la de nunca acabar. Y fíjate que dentro de poco deben venir unos 3 o 4 casos más por ahí, de esos casos gruesos que se metieron en el paquete de aquella vez cuando salió el gobierno, terminó la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Y pensar que generalmente para que haya algún, si se quiere, se siga algún trillo y se hagan algunos esfuerzos por sancionar la corrupción, tienen que salir los gobiernos de su periodo de ejercicio para que entonces los que vengan, y entonces siempre se repite la historia, porque se repite la historia, no se condena la corrupción o lo mal hecho dentro de los gobiernos mismos, sino generalmente hay que esperar que el periodo pase para que otros, entonces eso da lugar también, se presta a que se hable de persecución política. Y entonces sigue girando. Y a veces se deja que el tiempo avance para que se extinga los plazos legales y los expedientes se deshagan en el tiempo. Entonces, finalmente esas son cosas que uno que se preocupe y aspira a un mejor país, a que las cosas realmente se hagan por lo correcto, eso preocupa a mucha gente. Y parecería y muy lamentablemente, que cada vez es a menos personas a las que les preocupa eso. Porque ya como la práctica hace ley, la gente se acostumbra tanto para no escandalizarse ya de muchas cosas que son casos escalofriantes para los fines, pero ya como que nada es nada y todo es todo, como dicen Se ha por ahí. perdido la capacidad de asombro. Así mismo, así mismo. Pero bien, vamos a ver entonces qué nos trae el barco en los próximos días, ya no solamente con este caso, porque ciertamente que alguna gente se ha comenzado a salir con la suya, como se sospechaba, como mucha gente sospechaba. Y pensar también que a pesar de todo esto, hay gente que no escarmienta. Porque yo dije aquella vez cuando
los casos le cayeron detrás al caso del gobierno de Jorge Blanco. Bueno, esto, la parte que pudiera tener saludable es que debe servir como escarmiento para el que venga atrás. Pero ¿qué va? Inclusive aquello eran cositas. ¿Tú te acuerdas que una piña, qué sé yo, cuántos pesos? O que tal cosa, creo que batatas no se incluyeron en el expediente, pero muchísimas cosas que eran de pequeñas montas. Que un carro que le regalaron a los generales costaban 30,000 pesos en ese tiempo, cuando las cosas no costaban tanto. Le quitaron todos esos carros a los generales, que fueron carros, recuerdo, carros BMW que les regalaron, pero eso fue regalo a los generales, pero eso costaba 30,000 pesos en ese tiempo. Eso eran cositas, chelitos. Bueno, era dinero para ese tiempo. Sí, para ese tiempo era mucha plata. Pero viendo las cosas en función de estos días, eso eran chelitos. Fíjate que el doctor Balaguer terminó después diciendo que había cometido un error en haber metido preso a Jorge Blanco, primer presidente preso por esa situación. Pero, y que hay que también decir que Jorge Blanco murió, y Jorge Blanco no murió con fortuna. Entonces, muy probablemente muchos otros se llevaron un buen filón en su gobierno, pero no él. Porque generalmente los líderes políticos o los presidentes, generalmente, por lo menos aquí, no acumulan fortuna. Tú y yo conocemos casos de presidentes, expresidentes, líderes ya fallecidos, señores, que les resuelven hasta el tema del pasaje, de los viajes, le organizan los viajes, le buscan en qué irse, cómo irse, quién los acompañe, le pagan todo. Entonces, ni Balaguer, ni Peña Gómez, ni Bosch, ninguno de ellos acumularon fortuna. No hicieron fortuna. No hicieron fortuna, no acumularon fortuna. Y bueno, y de allá para acá, el mismo Jacobo Masluta tampoco, que duró poco tiempo en el ejercicio del poder, vicepresidente, y poco tiempo ya, los días que le faltaban, 40 y tantos días que le faltaban a don Antonio para él cumplir. Después de allá para acá, el propio Leonel, que han querido hablar de muchísimas cosas allí. Bueno, en el caso del presidente Luis Abinader, llegó con el recurso que tenía de su familia, de sus empresas familiares. Entonces, Leonel Fernández, sencillamente, ¿qué tiene Leonel Fernández? ¿Y qué le atribuye? A la Fundación Global. Fundación Global, ese es un instrumento de la sociedad. Sí, eso no es una propiedad de él. Eso no es propiedad de él. Cuando él se vaya del país, de la vida, de este mundo, de donde sea, o se vaya, sencillamente, eso ni se lo va a llevar en vida, ni se lo va a llevar después que se muera. Eso le va a quedar a la sociedad. A la sociedad le queda eso. ¿Tú me entiendes? Eso es un patrimonio de la sociedad. Y eso es lo que no se ha querido ver. Se ha querido ver como que eso es un patrimonio ¿cómo diría Guido? Un asunto de presidio, carne de presidio. Eso no es verdad, porque aquello no es de él. Él no se lo puede llevar para su casa. Y por el contrario, eso contribuye a poner en contacto, a motorizar la cultura y poner el país en contacto con distintas instituciones culturales del mundo y propiciar una serie de eventos y de intercambios. Las personas que van allí se maravillan con aquello. Como yo he mencionado aquí el caso de Atuey, cuando él fue y yo fui acompañándolo esa vez, que quedó maravillado al ver cómo las capacidades y las cosas que habían allí, pero todo para el desarrollo de la cultura, de la intelectualidad. Y fíjate, su propia biblioteca personal, que era una gran biblioteca, él la ha donado a la fundación, que es una biblioteca impresionante y muy buena la que tiene la Fundación Global. Entonces, eso es, aquí se vive hablando y difamando y acabando con los presidentes, porque el propio presidente Abinader, ¿qué ha hecho el presidente Abinader? Lo primero es que ha terminado donando su sueldo, su salario como presidente para distintas fundaciones, para distintos programas sociales y demás. Entonces,
eso es lo que hacen generalmente los políticos, los líderes políticos, las grandes figuras ligadas a la política. Eso es lo que hacen. Ahora, aquellos pelafustanes que vienen desarrapados, que van a buscarse unos cuartos al Estado o a los gobiernos, ya eso es otra cosa. Esos compañeritos que llegan a los puestos públicos y le caen como ave de rapiña al patrimonio público, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y es sobre lo que hay que ir fortaleciendo las instituciones y fortaleciendo los controles, que lamentablemente se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido, y siempre hay las complicidades para burlar esos controles. Porque los controles están ahí, los mecanismos están ahí, pero entonces vienen después las complicidades, que lo que el contralor debe autorizar se hace el chivo loco y no autoriza nada, que el que debe revisar tal cosa es familia del otro o está en complicidad con el otro y el otro con el otro. Cuando usted viene a ver, hay toda una asociación y usted sabe para qué, no para ir a la iglesia. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos, Danilo. En el día de ayer, el presidente de la República finalmente consumó la inauguración, el corte de cinta de inauguración de la circunvalación de Baní. La ida fácil para el sur largo, el sur profundo, para doblar en el cruce para Ocoa, mi provincia, y para seguir para Barahona, para La Piña, para la frontera, la larga frontera, que como decía el anuncio, dice el anuncio oficial por ahí, no es donde termina el país, sino donde comienza la patria. Es así, en la frontera comienza la patria, no comienza por aquí. No termina allá, sino que comienza. Allá no termina, allá comienza. Allá comienza. Entonces, felicitemos al gobierno que después de tanto esperar, finalmente se terminó la circunvalación de Baní, que tiene unos 18.8 kilómetros, casi 20 kilómetros, y que realmente ha de contribuir al desarrollo, a la facilidad del tránsito, al desarrollo del turismo, al desarrollo y progreso de amplias zonas. Se transporta más rápido la persona, los alimentos. Pero para muchas cosas, tú tenías que, cuando iba a pasar por Baní, perder 40 minutos, lo que menos perdía era 25 a 30 minutos. Descongestiona la ciudad. Solamente descongestiona también la ciudad de Baní, y como tal, la obra costó unos 7.700 millones y duró 5 años en su construcción. Se hizo, hay muchas cosas ahí a retazo, a duras penas. Yo pasé el martes por ahí, por ahí no, quise pasar por ahí, pero ya estaba en los finales. Yo pasé el día 12, que era el día que inicialmente se había fijado para la inauguración, pero bueno, había muchos detalles todavía. Yo cuando vi que el tránsito estaba desviado, bloqueado, ya yo en las últimas semanas había estado pasando por ahí, para allá y para acá, pero ese día estaba totalmente bloqueado, porque estaban dando los toques finales. Eso era corrige allí, corrige aquí, muchísimos equipos. Todavía estaban hasta sembrando unas maticas que siembran para en las orillas, al lado de los aproches que le ponen a los puentes. 17 puentes tiene. Caray. 17 puentes, no es paja de coco. No. Entonces hubo que hacer muchos rellenos porque es una parte totalmente llana. Y entonces allí habría, en épocas de lluvia, hay lugares donde se corría el riesgo de que se inundara. Entonces hubo que hacer unos rellenos, levantar el nivel con respecto a lo demás. Así es. Entonces eso fue relleno puro, levantar a través de esos rellenos para hacerlo más sustentable la vía. Para evitar que inundaciones y demás problemas. Pero bien,
felicitemos, como decía, a las autoridades por esto. Y el presidente aprovechó anunció allí la inauguración de otras obras en Baní. Se están haciendo muchas pequeñas y medianas cosas. No habrá grandes obras, pero hay pequeñas y medianas cosas que se están resolviendo. Y allí él anunció para el mes de octubre, finalmente el paso, por lo menos en la parte de pintura. Yo me regodeo con esto porque soy un beneficiario. ¿Soterrado o elevado? Porque la parte de pintura, la parte principal, o sea, conectar a las 6 de noviembre, sí. Esa parte, porque hay otro trillo frente al Ministerio de las Fuerzas Armadas, que es la Luperón. Va a pasar por debajo de la Plaza de la Bandera. Bueno, es por un lado, la Luperón va a pasar por un lado. Pasa por un lado, pasa por el otro, porque a la Plaza de la Bandera le quitaron un pedazo. Yo no sé todavía si va a ir el túnel ahí. Sí. Hay unos elevados, unas cosas que están haciendo para las 6 de noviembre. Pero lo cierto es que yo no lo entiendo del todo, porque me hablan del túnel. El túnel parece que no se ha comenzado. Pero lo cierto es que solamente el hecho de hacer la parte de pintura de lado y lado, eso te permite que la 27 de febrero vaya derecho, siga derecho y por un lado doblar a la derecha y por el otro lado coger la 6 de noviembre. Entonces, y a la Plaza de la Bandera, por la parte izquierda, ahí se abrió un hueco que debe conectar a Luperón, o continuar a Luperón por ahí. Entonces, yo creo que esa era una obra, señores, eso lo anunciaron desde cuando Diandino Peña era ministro de Obras Públicas. Y si lo dejan, lo hubiese hecho, porque Diandino no jugaba. Sí, pero Diandino, no, se terminó el gobierno y no se pudo hacer. Debieron dejarlo que él trabajara en eso. Pero bien, no él lo anunció y no lo pudo hacer. Entonces, ningún gobierno después lo había hecho. Eso había que hacerlo. De manera que esa es una buena obra, como esa de Baní también. Pero bien, vamos a hacer la primera pausa y volvemos. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Danilo, en el plano internacional hay unos amaracos ahí que se están haciendo. En días pasados hablaba el secretario Marco Rubio. Él decía... secretario de Estado. Secretario de Estado. Hacía unas cuantas aclaraciones y lo dejo ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que yo vi en las redes y lo capturé para mandárselo al director, unas escaramuzas que estaba haciendo el entonces dictador Noriega en Panamá, blandiendo un machete, diciendo, me están diciendo qué cosa, que vengan, que lo voy a esperar, que yo, y bueno, y entonces Maduro recientemente ha estado diciendo, y que vengan, que lo estoy esperando, y que yo, braviando. Y le vamos a entrar braviando. Parecería como que a Maduro, para el cual han establecido una suma, sí, creo que para 50 millones de dólares para el que ayude, no sé cómo, porque su captura. Para su captura, porque si él no va a salir de allí, o salvo que se cojan para donde Putin y muy pensado echárselo y se lo echen al hombro y lo lleven, pero eso es un poquito, no sé si eso es una operación pantera de Estados Unidos, no sé, por un cumplido, pero lo cierto es que a mí me luce como que están como brillando. Ahora, esos llamados, esas provocaciones a Estados Unidos, cuando Estados Unidos se hace el chivo loco cuando quiere, pero también en un momento determinado, cuando también quiere, tiene los juegos pesados. Porque eso que hicieron con Noriega, que yo entiendo que no se justificó, porque intervenciones son intervenciones como quiera que sea, siempre lo son. Además, Noriega era una hechura de ellos. Era hechura de ellos, como lo fue Somoza y como lo fue Trujillo también. Claro. Entonces, nada, cuando ya entienden que no les sirve o ya que ellos quieren dar otros pasos, entonces finalmente lo llevan a la cicuta. Bueno, entonces, vamos a poner eso. Hay una mezcla ahí. No sé si Noriega comienza, pero bueno, el que comienza primero es Maduro, creo que es. Pero vamos a poner eso, director, para que veamos el símil. Y después entonces metemos lo de Marco Rubio, uno detrás de otro. Vamos a ver. ¡Aquí lo espera en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Te digo a los norteamericanos, ahí espera, que no me siga amenazando, porque no le tengo miedo a la muerte. 20 de diciembre de 1989. 27.000 tropas estadounidenses llegan a la ciudad de Panamá. Es la mayor invasión estadounidense desde la guerra de Vietnam. Su misión, capturar a un hombre. El dictador militar de Panamá, Manuel Noriega. Estados Unidos se enfureció con este dictador que lo desafiaba. Lo único que acaban de recibir es este machete que representa la dignidad del pueblo panameño. El 3 de enero de 1990, el último día de su encierro, Noriega tenía un último pedido. Salió para afuera de la puerta y pidió que yo estuviera ahí para rendirse a él a mí formalmente. Yo no quería que la prensa me recordara
un general recibiendo otro general, porque yo no lo consideraba soldado, menos general. Cisneros le dio instrucciones a un sargento que lo requisara sin esposarlo. De inmediato lo llevaron a un helicóptero para trasladarlo a un avión de la Fuerza Aérea estadounidense rumbo a Miami. Lo esposaron y se subió Noriega y estaba bien asustado. Comenzó a creer, él creía, en mi opinión, que con nomás subiendo el helicóptero lo íbamos a tirar por la puerta, al estilo mafioso. Agentes de la DEA lo esposaron y acusaron de tráfico de drogas. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solamente se utilizan en caso de amenazas a la seguridad nacional. Creo que hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos. Sí. Maduro es un gobierno que apoya a narcotraficantes, a guerrilleros y a grupos terroristas que están amenazando la estabilidad de Colombia. Está destabilizando a varios países. Y si se le ocurre a Maduro invitar a que Putin mande aviones militares, por ejemplo, o que abran una base, esto va a acelerarse aún más todavía. Yo creo que las circunstancias han cambiado y lo dejo ahí. Yo creo que ahí está dicho todo. O sea, dijo muchísimo, dijo en pocas mucho. palabras. Dijo mucho y lo dejo ahí, pero ya había dicho todo. Sí, yo no le recomendaría a Maduro que se ponga a braviar, sino que trate esto con más serenidad. Claro. De hecho, ya él debe buscar una salida, porque ese régimen es tan insostenible como el cubano. Mira que Cuba ha llegado a un nivel en que ya a nadie le importa lo que pasa en Cuba. Exacto, a nadie le importa lo que pasa en Cuba. La isla tiene además, semanas sin energía eléctrica. Y sin nada, sin comida, sin energía eléctrica, sin recogida de basura. Aquello. Y sin nada, sin atención médica, sin nada. O sea, eso es un descalabro. Total. Un descalabro. Y nadie le importa total, ya lo que pasa. Y a nadie le importa. Entonces, pero sí a mucha gente cada día más le está importando internamente y le está importando lo que pase. Sí, inclusive, digo, lo que pase con ellos, con la suerte de ellos, porque se están tirando a la calle, se están lanzando a la calle. Yo no sé qué va a pasar finalmente allí, pero lo cierto es que aquello como Haití, como lo de Haití, se está tornando en insoportables, inmanejables. Es lo mismo que Nicaragua. Exacto, es lo mismo que Nicaragua también. Bueno, en Nicaragua todavía, porque por lo menos en Nicaragua hay comida, hay mucho garrote a la gente, pero hay comida. Y ahora incluso la economía, tengo entendido que también está más o menos estable, pero la situación de garrote para la gente, allí es otra cosa, con todo y a pesar de las barbaridades contra la iglesia, contra las libertades públicas. Y contra cualquiera que se le ocurra decir que quiere ser presidente, ya te quitan la ciudadanía y te botan del país. Claro, cualquiera que lleve la contraria hasta ahí llegó. Bueno, vamos, director, a la última pausa. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos, Nueva York! vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Danilo, hay algo que se nos quedó antes de ayer. Es un coronel de la Fuerza Aérea que hizo una denuncia. Él dice que le encaminó evidencias y pruebas, elementos probatorios, le encaminó al Ministerio Público, llevó un paquete de expedientes y también dejó caer que lo había hecho saber al presidente de la República, que es su superior jerárquico para los fines. Digo, hay otros superiores, pero el superior es el presidente. Y yo no sé si este es un coronel que quiere casarse con la gloria. Entonces, pero pudiera ser. De todas maneras, yo pienso que a él hay que oírlo. Él debe ser oído y hay que protegerlo. Las dos cosas. Sí. Debe ser oído y debe ser protegido. El Ministerio Público... Porque ha sido una denuncia muy grave. Póngalo otra vez, director. Coronel dominicano acusa, es a la DNCD y al departamento... Al DNI. Al DNI. Dice ahí que hay unas colindancias y unas complicidades y unos asuntos. Él y unos comportamientos no santos. Comportamientos que no son santos. Es un joven coronel. Ojalá que ni lo tengan preso, ni lo tengan en investigación, ni lo pasen al ostracismo, ni le hagan fracasar su carrera. Que lo escuchen primero, Y además hay veces que los presidentes se encariñan con determinados funcionarios y algunos interesados en resolver las cosas o que las cosas salgan bien y que incluso los presidentes salgan bien y que los gobiernos salgan bien, se la juegan y quieren hacerle llegar las informaciones hasta el presidente o hasta las instancias institucionales correspondientes. Entonces le ponen troncos en el camino y le hacen fracasar o lo quieren empuercar, asquerosear la imagen para entonces devolverle que ellos sean los que caigan en trampa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta sociedad de instituciones frágiles, de tantas complicidades, tantas irresponsabilidades, hay que tener cuidado con esto. Señores, Camaño fue coronel y como diría Peña Gómez se casó con la gloria. Fernández Domínguez fue coronel, se casó con la gloria. Monte Arache, muchos otros, Núñez Noguera, que después llegó a generalato. La Chapelle, Díaz. O sea, hubo gente que y muchos otros que no eran coronel. El capitán Peña Taveras, mi vecino, querido vecino del ensanche Luperón, Peña Taveras. Yo niño,
íbamos a su casa. Entonces hubo mucha gente que en su momento se casó con la gloria porque asumió, bueno, y fueron incluso hasta la tumba, al sacrificio, en aras de la libertad del pueblo, en aras de lo bien hecho, en aras de las cosas buenas. Entonces sirvieron de ejemplo. En aquellos momentos, algunos de ellos fueron satanizados, fueron finalmente hasta llevados a la tumba, y algunos desacreditados. De todo se quiso hacer con ellos, pero realmente se convirtieron en héroes. De los otros o sus verdugos no se habla ya. Sin embargo, de ellos, que son glorias nacionales, se habla. Entonces, no sabemos si este es uno de los coroneles que hablaba Peña Gómez que se necesitaban para que se casaran con la gloria. Las denuncias que él hace son gravísimas. Y ameritan una investigación. Obviamente, amplia y sin ningún requisito a las dudas. Y entonces, y es algo que debe, en este caso, el presidente de la República encargarse, no decir como dijera Hipólito Mejía a Soto Jiménez, que cuando fue correctamente a llevarle el expediente de Quirino, presidente, mire, este señor está en este y estas andanzas, y mire, yo le solicito la cancelación. Déjame eso ahí, yo me encargo de ese caso. Y después vino un ascenso. Y ya conocemos las demás hierbas. Entonces, señores, presidente, este coronel que se la juega y va al Ministerio Público y lleva estas denuncias contra dos agencias oficiales ligadas a la investigación, ¿verdad? Realmente es un coronel. El caso del DNI, de la llegada a la investigación estratégica y a la inteligencia estratégica de la seguridad nacional. Y el caso de la DNCD, ligada a la investigación y al ataque frontal contra el narcotráfico. Entonces hay que escucharlo y hay que protegerlo. Sí, señor. Y hay que protegerlo. Presidente, no dé lugar, no deje que le hagan fracasar al coronel antes de escucharle y encargarse usted mismo de escucharle. Él dice que lo llevó al Ministerio Público y los datos los puso en sus manos. O sea que no se puede alegar ignorancia para que después no se venga con que, y no se lleve de comisiones y de cosas, que no hay nada más enemigo de un guardia que otro guardia. Y si ese hombre cruzando la calle le atropella un carro, son motivos de sospecha. Exacto. No se puede creer Él no que debe sea andar a brasileño. pie, no hay motivo para que un motor lo atropelle. No. Un taxista, un motorista, hasta un rayo que le caiga podría ser. Hasta un rayo que le caiga podría ser una sorpresa. Exacto. Podría dar motivo Entonces, de sospecha. hay que oírlo y hay que protegerlo. Estamos en un gobierno de transparencia, en un ministerio público independiente que debe actuar independientemente. Y que fue apoderado del expediente. Entonces no debe alegar ignorancia y no debe haber casos superiores que no den lugar o que impidan más bien que no se conozca esto para que las cosas queden claras. Protejamos al coronel Morales Herrero. Morales Herrero. Entonces no lo conocemos. Conocemos lo que se ha publicado, pero a Morales Herrero hay que protegerlo, hay que oírlo y hay que protegerlo, y no ponga esto en manos de la guardia, presidente. No. Su superior jerárquico y de todos los guardias usted, no ponga esto en manos de la guardia, de los otros guardias, por más amigos suyos que sean, que hay muchos amigos que realmente no hacen lo que tienen que hacer o dejan hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, lo dejamos ahí, como diría el secretario de Estado Rubio. Lo dejamos ahí. Mientras tanto, nos vamos, director, nos vamos y nos vemos.